Pasado leíamos el Evangelio de Mateo, que es muy similar al texto que hemos leído hoy de Lucas. El domingo había un hombre rico que se va de viaje a un lugar muy lejano y le encomienda a 3 criados igual dinero para que lo hagan producir, y los 3 tuvieron una respuesta diferente. Los 2 primeros duplicaron lo que le dio su patrón, y el último, por miedo, dice el Evangelio literalmente, lo guardó y no produjo nada. Y este que guardó lo que le dio el jefe, pues fue excluido de los amigos de la fiesta que el jefe quería hacer. Bueno, hoy Lucas nos presenta un texto bastante parecido. Uno que iba a ser proclamado rey, que luego lo es, se va de viaje y al volver pide cuentas de lo que le encomendó a 3 de sus criados. Y lo mismo, uno le produce 10, dice aquí literalmente, 10 monedas, el otro 5 monedas y el otro la guarda en el pañuelo y no produce nada. Bueno, quisiera que vayamos un poquito al comienzo del Evangelio. Dice que Jesús se acercaba a Jerusalén y termina el Evangelio diciendo que iba camino hacia Jerusalén. Es muy importante la geografía porque Jerusalén va a ser el culmen de la obra misionera y salvadora de Jesús. En Jerusalén Él va a padecer la muerte en la cruz y al tercer día va a vivir la resurrección. Él va a culminar su misión en la tierra a Jerusalén. Y mientras va de camino hacia Jerusalén, Él aprovecha para enseñarle a la gente. La gente pensaba que el reino de Dios estaba ya por llegar en cualquier momento y por eso querían saber para estar preparados. Pienso que esto de la llegada del reino de Dios así maravillosa, espectacular, pues todos quisiéramos saber cuándo va a ser, ¿verdad? Hace unos años con la famosa predicción del fin del mundo de los mayas, pues pasó la fecha y simplemente estamos todavía aquí, ¿verdad? La guerra del Golfo Pérsico, pues ya pasó y todavía estamos vivos, ¿verdad? Y el conflicto con Irak, pues ya pasó. El peso se derrumbó, estamos vivos todavía. Muchas personas han visualizado o querido ver el fin del mundo de una manera espectacular y aparatosa. Y el Evangelio dice que simplemente nadie sabe ni el día ni la hora en que eso va a ocurrir. Y Jesús les pone esta parábola, les cuenta esta historia. Había un hombre de la nobleza que iba a ser proclamado rey y se va fuera para ser proclamado rey. Pues este hombre que va a ser rey, pues es el mismo. De hecho, el domingo que viene celebraremos la solemnidad de Cristo como rey del universo. Un rey distinto, un rey rechazado, un rey sin armadura, un rey sin ejército y sin castillos, y un rey pobre que va a ser despreciado por los suyos. Dice que a este hombre que iba a ser proclamado rey, como siempre, la gente negativa empieza a boicotear el nombramiento porque no quieren tenerlo como rey. Y esos que no quieren tener a este rey es simplemente el pueblo de Israel. Jesús siempre predicó, curó, peregrinó y la gente no le hacía caso y no lo quería recibir. Dice que al volver llama a los criados para preguntarles qué pasó con el dinero que les encargó. Ya sabemos pues la respuesta. Uno produce 10 monedas, el otro 5 y el otro se conforma con guardarlas. Y así como el domingo pasado, este que guardó la moneda, dice el Evangelio, la guardó por miedo, porque sabía que el rey era un rey exigente, que pedía lo que uno no tenía y que cosechaba donde él no había sembrado. Bueno, a fin de cuentas, yo pienso que para nosotros es un mensaje permanente. Dios nos ha dado muchas cosas, talentos personales, talentos intelectuales, talentos para hablar, para trabajar, para escuchar. ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha regalado? ¿Qué cuentas le daremos cuando nos llame a juicio al final de nuestra vida y al final de la historia? El Evangelio termina diciendo que Jesús prosiguió, después de la enseñanza, prosiguió su camino hacia Jerusalén. Jesús sabía que su destino en la tierra acababa ya y comenzaba algo nuevo. Y él permanece firme en esta decisión de morir en la cruz para nuestra salvación. Pienso que también es una invitación a nosotros para no desistir en los propósitos buenos que tenemos. A veces nos emocionamos tanto que queremos hacer mucho y cuando viene el cansancio lo tiramos todo por la borda. Jesucristo nos invita pues a caminar así con firmeza hacia nuestra propia Jerusalén. Bueno, la primera lectura quisiera comentar algo un poquito ligero. Estamos leyendo desde ayer el libro del Apocalipsis, o antier, me parece, el Apocalipsis, antier.
que es un libro, como toda la Biblia, es una carta de amor para nosotros. Y específicamente el Apocalipsis es un libro que plasma la liturgia celestial. Nosotros en la misa estamos viviendo un pedacito de lo que va a ser el cielo. Y hoy, por ejemplo, nos habla de muchos elementos simbólicos. Es muy importante que estudiemos la Biblia para que la interpretemos según el espíritu de la iglesia y no imaginemos cosas extrañas. Por ejemplo, hoy dice Juan que tuvo esta visión. Vio una puerta que estaba abierta en el cielo. Jesucristo en el Evangelio se presenta como la puerta para que entren las ovejas. La puerta permite el acceso, pero también evita el acceso de los ladrones y de los bandidos. Protege a las ovejas que ya están adentro y deja pasar a las que están afuera. En los templos también un elemento importante es la puerta. Un templo sin puertas como que le falta algo. Si no tuviera puertas el templo, pues ¿cómo entraríamos? No podríamos entrar. ¿O cómo saldríamos? Permaneceríamos encerrados. La puerta, pues, es un elemento importante. Después, por ejemplo, dice que había un trono. En el pueblo judío, el trono, la silla del maestro, era muy importante, porque allá nada más se sentaba el que tenía la capacidad y la facultad de enseñar a los demás. Por eso, en la misa, en nuestra liturgia, tenemos la silla del que preside, del sacerdote, desde la cual se debería dar la homilía, pero a veces lo hacemos desde aquí del ambón, porque es el lugar propio para la enseñanza. Este pueblo que se reúne en este lugar donde está la puerta abierta, se reúne en torno a este trono. Y en el trono está, dice aquí, en otro pasaje del Apocalipsis, el Cordero Pascual, que es Cristo que muere por nuestra salvación. Dice, el que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, su resplandor era como esmeralda. Pienso que esta parte decorativa de la que habla el Apocalipsis también es parte de nuestras celebraciones. Nuestra liturgia está hecha de adornos florales, de adornos de vestiduras, de vasos sagrados preciosos. Esto es una simbología de elementos visuales, así como los colores que aparecen aquí, también en nuestras Eucaristías aparecen los elementos decorativos, visuales, simbólicos. Dice también la numerología bíblica, es muy interesante, aparece varias veces el número 7, aparecen las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus, los 7. Decía yo el otro día a la gente en la misa que si el número de la bestia es el 666, el 6 por más que quiera ser 7, o sea, perfecto, nunca lo va a lograr, porque simplemente fue desobediente. El diablo fue desobediente y por eso nunca podrá ser similar a Dios. Hoy aparecen pues el número 7. Después aparecen los 24 ancianos. Los ancianos son 24. ¿Por qué? Recordemos que en el Antiguo Testamento Israel fue constituido con 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y Jesucristo forma el nuevo Israel, que es la iglesia, sobre el cimiento de los 12 apóstoles. Y 12 más 12 da 24. Entonces, el nuevo pueblo de Dios somos todos, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Es la iglesia, pues. Después habla, por ejemplo, de los personajes, los 4 seres vivientes, que son el león, el buey, el águila y el hombre. Y los biblistas han interpretado que esos 4 elementos son los evangelistas. Y de hecho es un texto ya del Antiguo Testamento de un profeta que menciona estos 4 elementos. Dice que estos 4 seres vivientes están dando culto al que está sentado en el trono y dicen, santo, santo, santo es el Señor. ¿Le suena algo eso? Es el himno que se canta antes de la consagración. O sea que la misa es 100% bíblica. Después dice en la lectura que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, o sea, Jesucristo. La liturgia es eso, una alabanza constante a Dios, con cantos, música, con elementos decorativos, con silencios, con la mente, con el corazón, con humo del incienso, con las lámparas de las velas. Es una alabanza permanente. Y dice al final que también depositaban estos seres vivientes sus coronas ante el trono, diciendo, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder,
porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Si esto es lo que pasa aquí en la tierra, lo que estamos viendo ahorita, y esto es lo que nos dice el Apocalipsis, que será en el cielo, qué maravilloso será estar en esa misa eterna, con Jesucristo sirviendo al altar y alimentándonos con su cuerpo y con su sangre. Pero para poder estar en esa liturgia del cielo tenemos que aprender a vivir aquí a plenitud y a conciencia esta liturgia terrestre. Pienso que a veces nos falta un poco de cuidado para tener delicadeza en los elementos que forman parte de la misa. Por ejemplo, el hecho de tener un misal en la casa es para que yo prepare la lectura antes de venir. Yo en la parroquia le decía a la gente, es que al momento de la misa es para que yo escuche la voz que se va a proclamar, la palabra que se me va a dirigir. El librito es para que tú lo tengas antes y lo revises antes en tu casa. Por ejemplo, cuando venimos y estamos distraídos, estamos desperdiciando este encuentro festivo con Dios. Por ejemplo, cuando pasamos a leer o a cantar el salmo y no sabemos ni en qué página está, es una falta de cuidado hacia las cosas santas. Cuando leo mal, yo pienso que es como profanar la palabra, así como se profana la Eucaristía. Leer mal o cantar mal el salmo es también como hacer un atentado a la sacralidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dejo que todo me distraiga, hasta la moza que pasa, ¿verdad? Pienso que estamos desperdiciando esta concentración a la que nos invita la Sagrada Eucaristía y los sacramentos en general. Bueno, es la invitación que yo les hago de parte de Dios, que seamos más delicados en la vivencia de la liturgia terrestre, que es esta que estamos viviendo ahora. Bueno, dejando un poco de lado lo que dice la palabra de Dios, en este día celebramos la conmemoración de la dedicación o consagración o bendición de dos basílicas muy importantes. En Roma hay 4 basílicas mayores, se les llama, o papales, dependen directamente del Papa: San Pedro, que celebramos hoy; San Pablo, que también celebramos hoy; San Juan de Letrán, que ya celebramos; y también Santa María la Mayor, que igual celebramos hace poco. ¿Qué significa que celebremos esta conmemoración? Que el templo es el símbolo físico de la presencia de Dios. Y el templo merece un decoro y una dignidad que nosotros debemos de cuidar. Si se procura tanto el cuidado de este santuario, por ejemplo, ¿con cuánta mayor razón no deberemos cuidar el santuario de nuestro propio cuerpo, que es el templo espiritual que ha sido constituido el día de nuestro bautismo? Ahora que está de moda todo lo tecnológico, que se hacen viajes virtuales, los invito a que en su casa se vayan de vacaciones en la tarde a conocer la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. La historia nos cuenta que ambos fueron martirizados casi al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. La fe en Cristo les costó la vida y la dieron con mucho gusto derramando su sangre. De Pedro se cuenta que fue crucificado de cabeza porque él así lo pidió, y de Pablo se cuenta que fue decapitado. Y en el lugar donde fueron martirizados, allá mismo empezó a surgir el culto a ellos, y fue donde después se fueron construyendo templos más grandes hasta que quedaron como las basílicas actuales. Bueno, en su viaje virtual al Vaticano van a ver que debajo del altar de San Pedro, allá están las reliquias de San Pedro, y allá debajo del altar de San Pablo están las cadenas con las que fue encadenado por la causa de Cristo. ¿Qué significa esto de celebrar hoy la memoria de la consagración o dedicación de sus basílicas? Que tenemos siempre grandes ejemplos que seguir en la vivencia de la vida cristiana. Siempre hay un modelo, una motivación, una ayuda en el cielo para que intentemos hacer lo mismo que ellos hicieron hace tanto tiempo. Bueno, los invito pues a que en este día, miércoles de la semana 33, que estamos a punto de concluir el año de la Iglesia, el año litúrgico, consideremos: yo voy a llegar también a un final. Así como el año se va a acabar, también yo voy a llegar a un final. ¿Qué cuentas voy a entregar? ¿Hice reproducir lo que Dios me encargó, o me lo guardé por miedo, o por precaución, o por flojera? ¿Qué hice con lo que recibí? ¿Cómo estoy viviendo aquí ya ahora la liturgia, la misa solemne que tendremos en el cielo? Los invito pues a que lo consideremos y que le pidamos a Dios que nos lo conceda. ICM